Bienvenidos todos a otra sesión de este ejercicio cultural que yo hago para puro cachetonearme nomás de lo que he leído. Hoy día tengo un tema que es el resultado de algunas sugerencias, de algunas ideas que las he tratado de sintetizar o encerrar en un solo paquete relativos a nuestra relación con, podríamos decir, nuestra relación con el mundo, con la historia específicamente, y a ese paquete, que junta varias cosas distintas, le he puesto un nombre misterioso, le he puesto la historia invisible. De eso va a tratar el programa de hoy día, y voy a decirles a qué me refiero con la historia invisible de inmediato. Me refiero por lo menos a dos dimensiones de nuestra vida como ciudadanos, como miembros de una sociedad cualquiera. Primero, que si la historia o la sociedad, digamos, es un conjunto de miles y millones de interacciones entre sus miembros en el contexto de leyes, normas, instituciones que se dan o se han ido produciendo, se han ido dando en un proceso largo en el tiempo, un mundo de objetos físicos, además de tecnología, y todo eso constituye la historia real, o sea, lo que está pasando. De eso la historia oficial, o la historia, entendida ahora no como lo que ocurre, sino que como lo que se relata, se narra o se sabe de esa historia real, es ínfimo, es una sombra. Es tan pobre en comparación con la realidad como la descripción que uno puede hacer verbalmente de un paisaje que miró un día, con sus trillones de elementos que uno los sintetiza en 2 o 3 frases. La historia es necesariamente pobre porque, primero, los historiadores de todos los hechos que conocen tienen que seleccionar los que les parecen más importantes y dejar de lado muchos otros que pueden ser importantes pero no sabemos. Hay una famosa historia que se cuenta de un reino que se perdió por una herradura, que perdió un caballo, porque eso produjo esta consecuencia y esa produjo otra consecuencia. Ustedes conocen la teoría, además, que se ha usado mucho en física como metáfora de los cambios acumulativos en el tiempo de la mariposa, ¿no? El efecto mariposa. Un tipo va al pasado, millones de años atrás, hay un cuento de Bradbury muy bueno sobre eso. A pesar de que le dicen que tenga cuidado y toman todas las precauciones, uno de esos tipos se asusta al ver un dinosaurio, se sale de la pista que habían construido para no tocar en el suelo y pisa una mariposa. Y cuando llegan a su presente, el futuro, todo ha cambiado, esa mariposa. La muerte de esa mariposa en cascada va produciendo efectos que se acumulan y son cada vez más grandes. Es como una luz, ¿no? Parte con quizá una piedrecita y se convierte en un fenómeno gigantesco. Entonces, el historiador selecciona cosas. Segundo, selecciona de entre un material que ya ha sido seleccionado consciente o inconscientemente. No todos los hechos que ocurren en una sociedad son registrados, son documentados. Lo que cada uno de nosotros hace en el día a día, nosotros no lo documentamos ni siquiera para nuestro propio uso. Incluso las personas que llevan un diario, como se hacía antes, en el siglo XIX, toda la gente alfabeta, o mucha, lleva un diario de vida. Aún esas personas hacen una selección. Las cosas que se registran, los documentos oficiales, las memorias de las personas, los hechos que aparecieron en los medios noticiosos de esa sociedad, todo eso es una fracción mínima, y de esa fracción mínima el historiador selecciona una fracción mínima. Entonces ahí ya tenemos una razón para entender de que la historia que nosotros nos hacemos de nosotros mismos, del mundo, de nuestra sociedad, del planeta, es la sombra de una sombra. Y a eso se agrega, y aquí viene uno de los temas que me insinuaba uno de ustedes, estimados amigos, amigas, que fuera de que hay hechos que no se registran porque no parecieron importantes o porque se olvidaron, abro con paréntesis, el olvido es una función fundamental de la vida, no solo de los individuos, porque se nos olvida casi todo lo que hemos hecho en nuestra vida, sino que de las sociedades mismas olvidan. Y uno lo ve todos los días, o muy a menudo, cuando emerge una situación, en nuestro país, por ejemplo, se hace notorio en un momento dado, y en ese momento nos damos cuenta, como sociedad, que el país dejó de tomar en cuenta ciertos hechos que ocurrieron hace 20, 30, 40 años,
que se nos olvidó mantener o preservar cierta institución, se nos olvidó cuándo la dejamos de preservar, después pasan los años, el asunto se olvida, queda enterrado y desaparece, y uno descubre con cierto pasmo que tal o cual cosa existía y en algún momento dejó de existir, y ahora nos parecía, creíamos por un momento que la estábamos inventando de nuevo. Por ejemplo, hay no pocas personas que creen que el cine chileno, más o menos como que se inventó en los años 80, 90. Y la verdad es que hubo un momento en que hubo muchos cines, se produjeron muchas películas en Chile, pero no había una institucionalidad que preservara esas cosas. Incluso algunas películas fueron destruidas, se convirtieron en peinetas los celuloides. En fin, hay un olvido, hay una negligencia que abarca no solo las personas, sino las sociedades. Ahí tenemos otra fuente para empobrecer lo que será posteriormente el relato histórico. Cosas que se van, se olvidan, que ocurrieron, que existieron. Y luego tenemos la conspiración. No solo están de moda, yo sé, las teorías conspirativas, sino que está de moda reírse o burlarse o desdeñar las teorías conspirativas, como que naturalmente son obra de gente que tiene problemas mentales, que son tonterías. Y muchas de ellas sin duda lo son, pero otras no. Aquí en estas cosas hay que adoptar el criterio del caso a caso y examinarlas una por una. No cabe ninguna duda que en el curso de la vida de nuestra raza, en este planeta, ha habido muchísimas instancias en que un grupo de individuos, porque las conspiraciones son siempre colectivas, ¿no?, se han reunido para obtener tales y cuales resultados, tales y cuales beneficios, lograr tales y cuales metas, y lo han hecho de forma secreta. Y en algunos casos esas conspiraciones han tenido éxito. Y han tenido éxito y por eso mismo no sabemos que existían, porque el primer objetivo de una conspiración es que no se sepa que existió. Y me mencionaban esto a raíz de unos materiales que me envió uno de ustedes relativo al tema uso. Uso es el aspecto marítimo de los UFO. UFO es Unidentified Flying Object, un objeto volador no identificado. Uso es Unidentified Submarine Object. Porque, para conocimiento de algunos de ustedes que quizá no lo sabían, el fenómeno de artefactos que no son claramente de fabricación humana, y obviamente como siendo artefactos, máquinas o artificios, no son fenómenos naturales, se ha dado y se da hasta el día de hoy en el mar también. Objetos que más salen del mar, entran al mar, navegan. Y esto lo digo porque esta persona me mandó un artículo de una revista seria norteamericana cuyo periodista entrevistó a gente vinculada al mundo de los submarinos, al submarinista. Estoy hablando de gente que trabajaba, por ejemplo, en las salas de control de los submarinos modernos, que son enormemente complejas. Los submarinos de hoy no tienen nada que ver con los submarinos que uno ve en las películas, donde el único medio de detección que tienen es el hidrófono para escuchar, el sonar, cosas como esas. Ahora son verdaderos laboratorios electrónicos submarinos, tienen muchos métodos de detección, entre otras diferencias, por supuesto. Y el fenómeno de que detectan un objeto que va avanzando bajo el agua a velocidades imposibles es enormemente frecuente. Y el fenómeno, además de ser frecuente, es siempre enviado a un cajón. Es decir, los submarinos de combate, por lo menos de Estados Unidos, posiblemente ocurra lo mismo con los submarinos rusos y de otros países, están preocupados de detectar aquello que pueda ser una amenaza. Otro submarino, un submarino enemigo, un caza submarino, cosas como esa. No están ni tecnológicamente ni protocolarmente diseñados para ocuparse y preocuparse de otra clase de fenómenos. Entonces, cuando un especialista de un submarino atómico detecta que un objeto está avanzando a 400 nudos por hora, o 300 nudos, una velocidad imposible para un objeto humano, y llama al capitán del submarino y le muestra el fenómeno. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con ese fenómeno? Queda anotado en la bitácora
a tal hora, en tal momento pasó un objeto, y ahí termina todo. No hay una reacción oficial, no se inicia una investigación, no se inicia un interés nacional o siquiera militar en el tema, no se toman consecuencias, no se sacan consecuencias, es decir, bueno, si hay un objeto artificial que hace eso, significa que entonces el tema de los extraterrestres o de razas que viven cualquiera de las teorías que existen tiene una base de sustancia empírica, que investiguemos, esto es lo más importante de la historia. No. Simplemente el asunto se va a una carpeta y se fondea en un cajón. Ahí tienen ustedes un ejemplo entre muchos. Y lo mismo pasa con el tema UFO. E incluso los casos más notorios en que ha habido muchísima gente que han sido testigos. Por ejemplo, en un aeropuerto. En un aeropuerto en Logan. El aeropuerto Logan creo que está en Boston. Pero sea donde sea que esté, un aeropuerto norteamericano importante, una ciudad grande. En una oportunidad, esto parte con el primero que lo ve y empieza a pasar la voz, había un objeto con forma de platillo suspendido en el aire unos 400, 500 metros de altura al principio o al final de una pista. Lo vio todo el mundo, lo vieron los mecánicos, lo vieron pilotos, lo vio gente que estaba a la distancia, pero usaron prismáticos, lo vieron desde la torre de control. Hubo una foto, a alguien se le ocurrió, estamos hablando varios años atrás cuando la gente no andaba, digamos, con cámaras en el bolsillo, ahora con los iPhones. Esto ocurrió en los 80, principios de los 80, una cosa así. Bueno, fue un fenómeno atestiguado por mucha gente y en un lugar, digamos, institucional como es un aeropuerto, donde el tema de la seguridad y de rastrear todo lo que se mueve en el espacio aéreo es fundamental. No pasó nada. El asunto fue encarpetado, se convirtió en motivo de chiste y la gente que atestigua estas cosas cuando empieza a ver que no dan pelota y que al contrario empiezan a ver miradas sospechosas. Sí que viste un plato volador, ¿has ido al médico últimamente? Cuando empieza a suceder eso, la gente hace como hacemos todos con cualquier cosa desagradable o peligrosa, y es que la olvidamos. La tiramos al fondo, de repente la contaremos a alguien 1 año después, 10 años después en un bar. Fíjate, mira lo que me pasó. Pero el asunto no adquiere carácter histórico propiamente tal, no es registrado ni entra al flujo de la vida normal y natural. El asunto es un callejón sin cerrado y un callejón muy cortito. Y como ese ejemplo, en el aeropuerto hay cientos que se están produciendo todos los días, que pasa exactamente lo mismo. El asunto no adquiere relevancia histórica en el sentido de que sea tomado como un hecho que hay que observar, que hay que investigar y del cual hay que sacar consecuencias. Y hay muchas situaciones como esa, que son el resultado entonces del encubrimiento organizado en muchos casos, en otros casos el encubrimiento natural que resulta de que va cayendo tierra sobre el asunto. Como dice la frase, se echaron tierra sobre el asunto. Y muchas veces echar tierra ni siquiera es el resultado de una acción voluntaria, pensada, planeada, sino que es simplemente resultado de esa función tan natural y tan importante para la vida humana que es el olvido. El olvido y la memoria son las dos importantes. Olvidar cosas que no nos sirven, que pueden ser peligrosas, que pueden ser inquietantes, que son molestas, las olvidamos. Y seguimos en nuestra rutina de todos los días. ¿No es así? Rutina que también olvidamos. Porque cualquiera de ustedes que yo le pidiera que me describiera qué es lo que hizo el 14 de julio de 1988, me diría, anda, ¿cómo voy a acordarme de eso? Puedo hacer algunas deducciones, a ver qué 14 de julio del 88 pasó algo, no pasó nada en el mundo, era el día de Francia, pero a mí qué me importa. Podrían hacer un par de reflexiones de eso y nada más, salvo que haya pasado algo realmente extraordinario en sus vidas ese día. Entonces, esa es una fuente por la cual gran parte de la historia, de lo que realmente ocurre en nuestro entorno social y natural también, no llega a un registro ni llega a constituirse, por lo tanto, en narrativa histórica eventualmente. Y lo que nosotros llamamos historia, cuando leemos, qué sé yo, la historia de la Revolución Francesa, la historia de Chile, lo que estamos leyendo es un pálido reflejo de la sombra de una sombra. No solamente hay muchos hechos que pudieron ser muy importantes, muy decisivos, como causas o promotores de algún proceso posterior, pero que no sabemos, sino que incluso, podríamos decir, el color local de la vida, el tono de la vida, cómo se vivía, qué era ser un ciudadano, o más bien dicho, un súbdito de la corona
en Chile, Capitanía General en esa época, en 1744. ¿Cómo era el día a día? ¿Cómo eran los colores, los olores de la ciudad? ¿Cómo eran las rutinas de la gente? Hay algunas historias de la vida de todos los días, del señor Sagredo, por ejemplo, sobre Chile, muy interesante, sobre montones de cosas que ustedes no van a encontrar en un libro de historia común y corriente de Chile. Pero aún esas historias de Sagredo son, ya él lo sabe, una sombra de una sombra. Entonces ahí tenemos una de las grandes dimensiones que nos permiten hablar de la historia invisible. Cosas que ocurrieron, cosas que fueron importantes, pero se nos olvidaron. Nunca supimos que fueran importantes, como el cuento ese del caballo que perdió una herradura y debido a eso se perdió una guerra. Hay un personaje de mi querido Anatole France, a propósito de esto, en una de sus novelas, donde dos personas conversan y se preguntan por qué las artes y los trabajos académicos de los franceses, de los académicos franceses en la década de los 80 del siglo XIX, no tenían el peso, no parecían tener la misma importancia y recepción en el mundo académico que las obras de los alemanes. Y entonces un personaje recordó la guerra franco-prusiana de 1870 y comentaba que tal vez de un sablazo dependen las glorias académicas. Se gana o se pierde una guerra y toda una sociedad pierde su prestigio por perderla y sus académicos son menos leídos, menos escuchados, menos recibidos. Déjame hacer una frase. Pues de un sablazo pueden depender las glorias académicas, decía este personaje. Es entonces una dimensión de la invisibilidad de buena parte de la historia. Y para no ir muy lejos, agregaría de la invisibilidad de nuestras biografías, de todas las cosas que hemos hecho en nuestra vida, y algunas de las cuales pueden haber sido acciones o cosas que nos pasaron enormemente importantes que han determinado nuestro futuro, nuestra vida hasta el día de hoy. No tenemos idea, se nos olvidaron. ¿Y cómo podemos saber, puesto que se nos olvidaron, si fueron decisivas ese libro que leímos, esa persona que conocimos, ese accidente que tuvimos, por el cual estamos donde estamos? ¿Y para qué hablar de las cosas que no sucedieron, pero que también forman parte del curso histórico? Ese accidente del cual sin saberlo nos libramos por una fracción de segundo. Y por lo cual es una cosa decisiva, estamos vivos en vez de estar muertos. Y se nos olvidó, ni siquiera supimos en ese momento. Entonces esa es una dimensión. La otra dimensión invisible de la historia, pero que no es tan invisible, pero es oscura. Literalmente esa es la palabra que corresponde, es oscura. La voy a contar de inmediato, pero antes voy a recordarles que este programa de día sábado es auspiciado por el Club Explora, una empresa creada por dos enólogas chilenas y que se dedica a lo siguiente: a seleccionar de los muchísimos vinos, variedades de viña, etcétera, que existen en nuestro país, cada mes 2 botellas, como esta que está aquí, de vinos que tienen como factor común su calidad excelente. Y a las personas que están inscritas en ese club les llegan todos los meses envueltas en estos saquitos que son bien bonitos, les llegan 2 botellas distintas, no es el mismo vino, dos ejemplares del mismo, 2 botellas distintas. Por ejemplo, a mí me habría llegado Las Niñas, Gran Reserva, y me habría llegado otra quizás que se llamara, Los Niños, no sé. Son vinos de gran calidad que nos permiten una vez al mes el ejercicio muy grato para los que nos gusta el vino de probar algo distinto, con la seguridad además que este algo distinto es de calidad. Y para ser miembro del club, usted lo único que tiene que hacer es pagar una OF al mes. Una OF, y tiene en su domicilio, donde sea que usted pide que le lleguen estas 2 botellas con un vino distinto. Una especie de regalo que se hace usted a sí mismo todos los meses. Y a propósito de regalo, usted puede regalarle esto a cualquier persona con una gift card
le puede regalar una suscripción de 1 mes, 2 meses, lo que quiera. Puede ser eterna, una suscripción sin vencimiento, lo que usted quiera. Club Explora. Estoy suponiendo que los datos salen a mi izquierda y ahí ustedes se contactan con ellos y bueno, ahí ven el trámite para hacerse miembros de este club muy exclusivo, pero que no es inaccesible. Una OF al mes yo creo que se puede pagar. Y continúo. La otra dimensión, que no es invisible pero es oscura, es lo que se manifiesta desde los tiempos más remotos, pero especial, o sea, que existe de los tiempos más remotos, pero se manifiesta artísticamente en la literatura de los pueblos más antiguos. Y voy a concentrarme en la literatura griega, que la conozco un poco más, desde las grandes épicas como de Homero, la Odisea y la Ilíada. Luego los poetas intermedios que existieron, si yo, importantes, Teognis, Arquílocos, Hesíodo, estoy nombrando los más importantes, y especialmente después, especialmente notorio esto en la obra de los grandes trágicos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, pero había muchos más que los conocemos menos porque no se conservaron sus obras. En todos ellos hay una visión oscura y trágica de la vida humana. La vida humana como una situación en la cual estamos totalmente a merced de fuerzas que no podemos controlar. En el caso de los griegos, los dioses. Los dioses hacen y deshacen con nosotros. Y entonces la gran pregunta en la formación del espíritu griego es cómo se asume esta condición de que somos dependientes de la voluntad de los dioses. Bueno, pero ese es otro programa que tal vez no haré para no insistir demasiado con los griegos. De repente voy a terminar hablando en griego aquí. En las tragedias griegas está presente la idea de que el mundo, básicamente, es un lugar donde nosotros somos como una cáscara de nuez en el océano, que hay fuerzas tremendas que no conocemos, que están operando todo el tiempo y que de pronto nos asestan un golpe tremendo. Y que con nuestra total ignorancia somos llevados y conducidos a situaciones que después nos pasan una cuenta feroz. Varias de estas tragedias griegas, de estos dramaturgos griegos fantásticos, increíbles hasta el día de hoy, uno los puede leer con emoción y con interés, es que el héroe o la heroína se mete en un problema sin saberlo. Alguien se casa con su madre sin saberlo. Alguien asesina a su padre sin saber que era su padre. Y luego vienen las consecuencias. Némesis, la diosa de la retribución, que son las consecuencias de nuestros actos, actos de los cuales no teníamos idea, que los cumplimos sin saber qué eran esos actos, cuál era su significado, con total inocencia. Y creo que todos tenemos experiencia de lo que hacemos sin darnos ni cuenta y que luego nos cae encima. Todos tenemos además la sensación de que a veces queremos ni siquiera verla, que queremos olvidarla y nos sumimos en nuestras vidas de rutina y cerramos los ojos, nos ponemos anteojeras, de que a nuestro alrededor, y así ocurre, muchas cosas están pasando, se están decidiendo, que nos van a afectar a veces terriblemente, de las cuales no tenemos idea. Usted está sumido en su rutina, todos los días hace lo mismo, va a su pega, hace su trabajo, llega a su casa. Los días transcurren casi calcados unos con otros. Y quizás en ese mismo momento, o desde hace un mes, o desde hace 2 meses, alguien de su entorno, o alguien vinculado muy indirectamente con su vida, está craneando algo que lo va a destruir a usted. Están decidiendo, por ejemplo, algunos ejecutivos que su trabajo no da el ancho o que su cargo ya no se necesita y se están tomando decisiones que significan que a lo mejor en la próxima semana, típicamente un día viernes, le van a avisar que usted está despedido, que lo han desvinculado, como dicen ahora. Pero antes de eso usted no tiene idea. Usted llega a trabajar, ve las mismas caras y no tiene idea que se está preparando una máquina que le va a caer encima.
Y todos tenemos esa sensación de cosas tremendas de las cuales no tenemos control, que nos van a afectar, que ya quizás nos están afectando sin que nos demos cuenta, y que pueden ser brutalmente dañinas. Y de ahí, fíjense ustedes, por esta corriente oscura que no queremos ver, que no podemos ver, surge el hecho de que en todas las civilizaciones, todas, una vez que llegan a la etapa de cierto desarrollo como para empezar a pensar un poco más, reflexionar en sí mismo e incluso a hacer arte, literatura, crear religiones, en todas ellas, esta inquietud, esta ansiedad por estas fuerzas invisibles se manifiesta con los monstruos. Todas las sociedades han creado monstruos, han creado entes monstruosos que están al acecho nuestro. Los demonios de las selvas o de los bosques, los gnomos, las brujas que pactan con el demonio. Los griegos también tenían sus monstruos, tenían sus fuerzas ocultas. En la palabra pánico, que nosotros hacemos equivalente al miedo, tiene un origen griego, viene del dios Pan, un dios de las profundidades, no ya uno de esos luminosos dioses del Olimpo que eran como los seres humanos y que fiesteaban, cometían adulterio, eran como personas con muchos poderes sencillamente, eran transparentes en su divinidad. Estos otros, Pan, era la representante de lo oculto, de las fuerzas oscuras, de lo tectónico. De ahí viene el pánico. El pánico es un miedo que no tiene objeto todavía. Una sensación de que algo terrible va a ocurrir, pero no podemos mirarlo. No es el terror que produce ver un esqueleto que viene caminando o un vampiro que sale del cajón, porque por lo menos ahí hay un objeto determinado, el esqueleto o el vampiro. No, aquí es la sensación de que algo oscuro, que no sabemos qué forma tiene, es amenazante. Ese es el pánico. Y en términos modernos lo llamamos, cuando es un poco más suave, ansiedad. Estamos ansiosos, estamos angustiados incluso. Esa es otra dimensión, que se manifiesta en el folclore, como digo, y en el arte. No crean ustedes que esta prevalencia enorme de películas hoy en día, de monstruos, de zombies, porque usted va a la esquina y encuentra un zombie comprando el pan. Están en todas partes, en las seriales, en las películas. Todo esto no es casual. O los Godzilla, los monstruos que aparecen de un volcán y dejan la crema. Los cadáveres que salen de sus tumbas. Las pestes o las plagas que destruyen a toda la humanidad. Hay millones de películas sobre eso también. No era distinto en la antigüedad, solo que no eran películas. Eran historias, eran leyendas, eran temores. No ir a tal bosque a tal hora. Y es que con esa forma, con los monstruos encarnamos, le dábamos forma, tratábamos de algún modo exorcizar el pánico dándole una forma, porque el monstruo, por monstruo que sea, al menos es ese monstruo. Ya sabemos qué es lo que es esa entidad que está ahí en el bosque. Eso es preferible a lo que no tiene nombre, a lo que no tiene forma. Y esa es una corriente muy poderosa de la historia humana, porque es muy determinante de las conductas, está presente en nuestras decisiones y por lo tanto está presente en la historia sin tener rostro. Y el tercer elemento, me va quedando un poco de tiempo, pero lo alcanzo creo, es lo que el gran psicólogo Sigmund Freud llamó en un libro que se llama así, el malestar de la cultura. El malestar de la cultura es el hecho, decía Sigmund Freud, de que los seres humanos desarrollamos cultura, es decir, desarrollamos normas de comportamiento, principalmente unos con otros, sobre la base de la represión, de nuestros instintos que no tienen límite. Nuestros instintos son fuerzas naturales, cosa que se manifiesta claramente en los animales, que no tienen límite. Una leona con hambre se puede comer a sus leoncitos. Un animal que tiene hambre ataca, no por crueldad, sino por hambre, a un animal precioso, tierno, se lo come igual. Un animal que quiere tener sexo persigue a una perra por cuadras de cuadras. Los seres humanos tenemos instintos que son tanto o más poderosos. Por ejemplo, el impulso sexual en el ser humano es más poderoso que en todos los demás animales de la creación.
Pero al vivir en sociedad tenemos que reprimirlos, tenemos que darles una determinada forma, tenemos que encauzarlo de cierta manera, obedeciendo ciertas normas, valores, costumbres, instituciones. Y lo mismo ocurre con todo lo demás. Queremos tenerlo todo, pero no podemos tenerlo todo. Queremos ser los dioses del universo y no podemos ser los dioses del universo. Entonces, vivimos poniéndonos trabas que nos impone la cultura, y vivimos, puesto que vivimos en sociedad, viendo a otros que tienen más éxito que nosotros en las cosas que nosotros queremos. Y por lo tanto, hay un malestar de la cultura, hay un peso. Y eso se manifiesta de muchas formas y tiene muchas otras causas también, aparte de este tema que desarrolló en este libro que yo les recomiendo a todos, El malestar de la cultura, el malestar de la civilización, un nombre por ahí está en alemán, de Freud, que determina que por debajo de la historia visible, los actos que quedan registrados, de las conductas que son transparentes y visibles, está esta otra corriente además. No solo lo que no sabemos, no solo lo que está ocurriendo y va a ser decisivo, pero que no va a ser registrado, no solo estos temores a estas fuerzas tremendas y que nos mantienen a todos en un grado mayor o menor de ansiedad. La persona ansiosa es simplemente alguien que está más ansioso de lo que es normal, pero todos vivimos con un grado, aunque sea a veces mínimo, de ansiedad. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué va a pasar mañana? Mejor ni pensemos en eso, decimos después. Y luego tenemos todo otro, las frustraciones, el peso de la cultura. El peso de la cultura que queremos librar y nos libramos de vez en cuando con ciertos rituales. Por ejemplo, cuando en alguna oportunidad en un feriado la gente, con una especie de automatismo como el de las aves migratorias, decide ir al campo. Bueno, esto parece de lo más inocente. Bueno, simplemente tú quieres cambiar de aire, quieres cambiar de lugar. Sí, pero detrás de eso también hay un impulso poderoso a volver a un estado de naturaleza, a un estado más primitivo en la historia de la cultura donde hay menos carga. Entonces, por Dios que le gusta a la gente pegarse una temporada, por ejemplo, los que les gusta ir a acampar, que es una cosa que, digamos, es incómoda, pues. O sea, no hay baños, no hay cocina para preparar la comida bien hecha. Y uno se pregunta así, desde el punto de vista puramente racional, ¿dónde está el bife en ese asunto? ¿Cuál es la gracia de someterse voluntariamente a un montón de incomodidades? No hay ducha, no hay esto, no hay lo demás allá. Y es que en el fondo esas personas quieren regresar al estado tribal, a la tribu primitiva que vivía así. Y si pudieran ir más atrás lo harían. Y es un impulso muy natural. Deshacerse del peso de la cultura, deshacerse de las restricciones, deshacerse de los protocolos, deshacerse de la mirada del otro, soltarse como animales. No bañarse, por último, ya. A los jóvenes, me dicen que los adolescentes, yo no sabía eso, porque viví en una época en que los adolescentes no hacíamos lo que se nos daba la gana, sino que lo que los papás y las mamás nos ponían, así que en la mañana era la ducha de todas maneras. Pero me cuentan algunos padres y madres que los chicos de hoy, muchos de ellos les encanta no bañarse, parece que se gozan en sus propios olores, hay una especie de narcisismo odorífero, que en el fondo es el regreso a la condición animal. Nada de baño, nada de jabón, volvamos a la condición animal. Y podríamos agregar a ese factor subterráneo, ese deseo de deshacerse de esta mochila que es la cultura, un factor poderoso y que es el tedio. No solamente vivimos soportando una mochila de normas, valores y cosas que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo demás allá, tenemos que comer, tenemos que tomar el tenedor de esta manera, no ponga los codos sobre la mesa. El tedio, la incapacidad del 99,9999 de todos nosotros, salvo Einstein y probablemente Leonardo da Vinci, que están todo el tiempo pensando, interesados en sus propios pensamientos, la sensación de aburrimiento y de vacío que nos abarca cada momento a medida que salimos de alguna ocupación que tenemos y que nos hace sentir a todos con las más distintas palabras, o nos hace sentir a veces sin palabras, a veces sin palabrearlo, sin concebirlo conscientemente, que la vida no vale, no tiene valor, no tiene sentido. Y de ahí el impulso permanente a la acción, a ir para allá, a hacerse programa, a conquistar el mundo, a tener aventura. Esto lo expresó, esta sensación de inanidad del día a día, lo expresó
de algún modo en una de sus novelas, Jean-Paul Sartre, en la novela se llama La náusea, Le Nausée, que tiene que ver con esto. Y lo expresa de una manera terrible y muy hermosa, pero muy espantosa, nuestro viejo amigo William Shakespeare. Aquí está sus obras completas. Este es un ejemplar que compré una vez que estuve en Estados Unidos en Barnes & Noble. Aquí están todas sus obras. Y he seleccionado para ustedes porque tiene que ver con eso, de la tragedia Macbeth, escena quinta. En un momento les voy a leer dice: la vida no es sino life, is but a walking shadow, a poor player. The Stratan threats his hour upon the stage, and then he is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. O sea, la vida es como una sombra que se mueve, inútil, como un pobre actor que se agita y se mueve en el escenario, y del cual llega un día en que nunca más se sabe. La vida entonces es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia y que no significa nada. Y eso que está dicho tan bellamente que se me llegaron a poner los pelos de punta por William Shakespeare, sin necesidad de que nosotros seamos Shakespeare, lo sentimos a menudo, esta sensación de inanidad, de vaciedad. Y esa es otra fuerza poderosa e invisible de la historia, porque es tras esa fuerza, esa inquietud, por un lado, de los monstruos, esa sensación de que la vida es un vacío espantoso y que tenemos que huir de la vida haciendo vida. Vivimos huyendo de la vida, entonces emprendemos aventura, nos enrolamos con Alejandro Magno para conquistar la India, nos subimos a los barcos de Cristóbal Colón, vamos a explorar como Richard Burton buscando las fuentes del Nilo, nos movemos de aquí para allá, nos inventamos panoramas. Una inquietud permanente no nos deja estar en reposo, porque el reposo es sentir lo que decía también William Shakespeare, que la vida es como un montón de ruido y de furia, un cuento contado por un idiota que no significa absolutamente nada. Y para que tenga significado, emprendemos toda clase de cosas. Estas tres elementos que he mencionado, lo que no se sabe, lo que nunca se supo, lo que se olvidó, la fuerza de la ansiedad terrible en que vivimos todos por cosas que nos pueden pasar, el aburrimiento, las frustraciones, todas estas cosas no aparecen en los titulares de los diarios, no son registradas por la Contraloría General de la República, no aparecen en los libros de historia, no son elementos que se narren como narración histórica, pero son las fuerzas poderosas, no digo que la única, las fuerzas poderosas, afuera de podrías nombrar la necesidad, pero eso es bastante transparente, tenemos que comer, tenemos que hacer algo. Fuera de eso, estas son las fuerzas invisibles y poderosas que construyen nuestra vida y por lo tanto construyen la historia. Estas fuerzas poderosas son lo que llamamos hoy día la historia invisible. Y ¿qué más les puedo decir? Ya les he dicho más que suficiente. Entre paréntesis les recomiendo las obras de Shakespeare. Hay muchísimas traducciones excelentes en castellano, afortunadamente, a las cuales yo recurro de vez en cuando uno lee en el original. A veces el inglés es bastante complicado y uno simplemente no encuentra ni siquiera las definiciones en el diccionario, y entonces recurro a maestros de la traducción, de los cuales tengo uno o dos, y ahí veo qué es lo que quería decir Shakespeare con esa frase, con esa palabra tan rara para mí, o con esa construcción semántica del inglés del siglo XVII. En fin, lo que sea. Muchas gracias por haber estado conmigo. Muchas gracias a las personas que se han seguido sumando para apoyar este portal. No saben cuánto les agradezco, si no, esto no simplemente no existe. No podrían sostenerlo, tan simple como eso. Y les deseo que tengan un muy buen restante fin de semana.